Muy buenas tardes a todos los presentes en este hermoso día. Aquí estamos con el profesor Enrique Peña, que me está ayudando en la moderación. MAR es un instituto de capacitación docente continua, para los que nos ven por primera vez. La formación inicial que recibe un docente es muy importante, pero no alcanza para toda su carrera. Es la base, pero no suficiente. En los últimos años, los docentes se enfrentaron a nuevos desafíos y no siempre fueron acompañados en este proceso por el Estado o por la institución privada a la que pertenecen. Sin embargo, históricamente se les exige excelencia de parte del Estado, de la familia, de sus empleadores, e incluso los docentes solemos exigirnos a nosotros mismos ser excelentes en todo lo que hacemos. En MAR nos proponemos dar herramientas para que los docentes estén actualizados gracias a un diálogo ameno con profesionales y docentes de excelente calidad y reconocidos en todos los niveles de la educación, en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario y superior. ¿A quién van dirigidos nuestros cursos y webinars? A docentes, por supuesto, para que se capaciten de continuo, pero también a padres y público en general interesados en los temas de educación y crianza. Hoy vamos a disfrutar del tema conflictos laborales en centros educativos públicos y privados, a cargo de la licenciada Dirla Zúñiga. Ella es profesora en turismo y hostelería en el grado de licenciatura, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, docente de nivel medio, diplomada en educación, y actualmente cursa la maestría en gestión del talento humano. Consideramos en Instituto MAR que este tema es de actualidad y muy interesante. Por eso vamos a apagar nuestros micrófonos y escuchar atentamente a la licenciada Dirla Zúñiga. Al final de la disertación tendremos un momento para hacer preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Excelente presentación. Y pues sean todos bienvenidos. Y los micrófonos son suyos, licenciada Dirla Zúñiga. Muchas gracias por la presentación y gracias por la compañía y por la ayuda de cada uno de ustedes. Va a ser la grata compañía de poder compartir parte de los conocimientos que he adquirido y también por parte de ustedes dentro de la charla que vamos a obtener y así poder afianzar más los conocimientos y también ponerlos en práctica para el día de mañana. ¿Qué entendemos por conflictos laborales en los centros educativos? Hoy en día, no solamente existen esos conflictos dentro del aula de clase, que realmente entre el estudiante y el docente, sino que también existe hasta con las autoridades del centro educativo. Y por eso es importante también tomar en cuenta aquellos elementos a qué nos conlleva esto también. A veces puede ser parte personal o también dentro de las condiciones físicas que se encuentran. Dentro de ella podemos definir el conflicto laboral, que es cualquier tipo de problema que puede surgir. No importa si es dentro de nuestro ámbito personal o estrictamente relacionado con directrices laborales. Por esta razón, es importante no confundir un conflicto real con lo que puede ser una reacción personal o temporal. Cuando hablamos personal, realmente cuando nuestros problemas que están en nuestra casa, nos llevamos al centro de trabajo y es totalmente diferente. Son elementos muy importantes. Cuando usted entra a un centro educativo o el área de trabajo donde se encuentra, debemos sentirnos totalmente en confianza, dejar todo lo que está ahí atrás y enfocarnos en nuestras funciones diarias, porque eso es lo que corresponde. Recuerde que aquí estamos con niños, con estudiantes, donde ellos realmente necesitan atención, necesitan el cuidado que se debe de mantener, como que es la educación, la formación,
que ellos realmente necesitan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nos vamos dentro de los tipos de conflictos en la hora de clase, se da en algunas ocasiones que están los maltratos físicos. Dentro de los maltratos físicos suceden que entre compañeritos se pegan, independiente sea con una faja, sea con algún objeto que ellos tengan, también nunca se sabe también por una arma que logre entrar al aula de clase, si esta puede ser un cortopunzante o puede llegar a un extremo, así como hemos visto algunos ejemplos y noticias a nivel internacional. Por el caso bien escandaloso fue en Estados Unidos, un joven de 17 años. Entonces debemos tener mucho cuidado en esa parte porque también puede tener muchos problemas a nivel de centro. También sucede en el ámbito de poder romper objetos o poderle romper cualquier cosa que ellos tengan en su cuerpo, en su rostro. Entonces, son cuestiones muy delicadas. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Esto sucede entre los niños y eso no depende, como dicen, la edad, sino que el que puedes dar un maltrato físico sucede en cualquier momento y eso también puede conllevar consecuencias de que eso lo está sufriendo él en casa y eso es lo que está demostrando en un momento determinado en la escuela y va a haber un momento de que él se va a comportar totalmente lo más natural y va a decir para él que es totalmente normal y no. Entonces tener mucho cuidado en esa parte. También tenemos el otro que es muy importante y realmente tener mucho cuidado y esto sucede hasta con los adultos, que es un maltrato verbal. Un maltrato verbal sucede desde un insulto, a veces no es necesario tener, como dicen, esas palabras hirientes, sino que a veces hasta con gestos, con acciones que realmente hacemos que se ofenda a aquella persona. Y realmente como profesionales, y más en el área de educación, debemos ser muy cuidadosos con lo que se va a decir, tanto a los compañeros de trabajo como a los niños. También algo muy importante decir o a ponerse a hablar del compañero o de la persona que está a la par o hacer comentarios no adecuados, porque eso también nos llevan, como dicen, las propias consecuencias. Andar levantando falsos o andar minimizando a las demás personas. Realmente en la tierra todos somos iguales ante los ojos de Dios. O andar intimidando. La intimidación sucede entre los mismos compañeros también, entre compañeros de aula de clase y sino también entre los docentes, que porque realmente hay un grado académico, que realmente yo soy mejor que porque estoy mejor preparado, o porque no sigue preparándose, porque realmente existen diferentes barreras en las cuales podemos dejar a un compañero al lado sin saber realmente cuáles son las condiciones o cuáles son los elementos que lo ha conllevado realmente hasta ahí, porque al final cada quien tiene su mérito en el puesto que está. Y al final también tenemos entre los tipos de conflicto, se mezcla tanto el físico como el verbal. Y hay que tener, como dice, mucha cautela al final, porque es una violencia física y verbal. Y realmente ya son personas totalmente mayores y tener la precaución y si no al final hay que estarse preparando, hay que hacer ese examen de autoevaluación que realmente estoy haciendo mal, que realmente me está llevando a tomar un impulso tan negativo hacia los demás. Realmente que somos personas común y corriente, pero al final ya en un centro de trabajo nos definimos por una profesión. Y por último y menos importante, sin dejarlo atrás, que existe que es el acoso sexual. Eso sucede cuando ya son adolescentes o también entre los mismos docentes. Sucede más cuando son institutos totalmente grandes. Digamos, por ejemplo, que son los colegios de educación media.
y cuando hay profesoras que realmente están jóvenes y que realmente ellos, el docente está enfocado en lo que quiere hacer, que es brindar clases, compartir conocimientos, que ellos aprendan. Pero hay jóvenes que son totalmente acelerados, que quieren hacer las cosas tan rápido. A veces sucede que pueden haber ofrecimientos monetarios o también amenazas, y bien complicada esta parte, pero como profesional debe tener, como dicen, esa condición de poder mediar y llevar esa situación a un ambiente de poder tener una comunicación flexible y así poder entender y comprender que es un centro de enseñanza y que realmente debe de aplicar los conocimientos adquiridos y dentro de ellos poner en práctica la ética profesional. Hay varios estudios donde menciona de los tipos de conflictos, algunas opiniones de los centros, de los directores o de los profesores, que son múltiples y variados entre los estudiantes. Esto va dentro y fuera del aula de clase. Un conflicto más común y específico dentro de los estudiantes están las bromas pesadas. Muchas personas, existen diferentes tipos de caracteres, que unos son tranquilos, otros son emblemáticos. Y con las bromas, hay bromas súper pesadas que realmente no todos lo soportan. Y dentro de las bromas entra el bullying. Y ahí es donde se van formando los conflictos, que son dentro de ellos los insultos, los malos entendidos. En muchas ocasiones puede suceder hasta los celos, porque usted se puede llevar con un compañero dentro del aula de clase, o también dentro de una profesora, con otro compañero que sea profesor, o con el director o con la directora. Tantos ejemplos que podemos colocar hoy en día. Y sucede en Honduras, puede haber un caso específico realmente con los grupos étnicos, que a veces existen esos prejuicios a poder minimizar o poder despreciar a los compañeros porque realmente es de este tipo de color, o porque realmente, y si no, en todos los países latinoamericanos sucede, porque si es de color trigueño, porque eres blanco, o porque eres esto, también empieza esa controversia de poder discriminar, a poder minimizar a los demás, y realmente el color de piel, o porque realmente el estatus económico no define realmente a la persona, sino que define, a ese ambiente nos lleva a poder estudiar, a poder investigar realmente cómo en sí la persona, cómo se comporta, para poder entender o hasta dónde es capaz de llegar. También existen que son los conflictos entre alumnos y profesores, que estos son totalmente frecuentes, como lo mencionaba anteriormente, de poderlos controlar en el aula de clase. Muy bien, se sabe que hoy en día muchos de los estudiantes están totalmente preparados. Hoy la tecnología, que son libros, ellos tratan de investigar qué es esto, qué sucede. Vamos a retar al profesor si realmente es cierto lo que nos está diciendo. Vamos a comprobar hasta dónde está preparado. Entonces, hasta en ese nivel de conocimiento, el estudiante es competente. Entonces, el profesor debe estar muy preparado en las diferentes escenas, no decir, no, es porque realmente yo soy el líder en la comunidad, soy el director, o soy el que realmente estoy mejor académicamente, y la situación. Perdón. Totalmente preparados en esta vida, más en el nivel de aprendizaje. Otro elemento necesario
es el conflicto entre los padres de familia y los profesores. Hay padres que son súper protectores y en esa parte debemos tener mucho cuidado porque la labor docente inicia desde que el estudiante entra al portón de la escuela y ahí decir quién es la autoridad es el director, ya en el aula de clase manda el profesor. Y sobre todo, los padres de familia tienen que entender al final que, que su hijo en el aula de clase es un estudiante y tiene que ser totalmente independiente en todas las áreas. En la casa se le enseñan valores, formación dentro de lo que cabe de los valores morales. En la escuela se le enseña lo que es la formación sobre éticas morales, sociales, espirituales, dentro de lo que compete. ¿Consulta, dudas por los momentos? Es interesante lo que está comentando Dirla porque algo que me llamó la atención en el comienzo de la disertación es como a veces entre los propios compañeros profesores pueden surgir dificultades, tal vez por celos o por querer demostrar que uno sabe más que el otro. Sin embargo, deberíamos ser solidarios y quien crea que tiene más conocimientos que otro compañero, ofrecerle ayuda o compartir publicaciones, literatura, acorde a lo que se está enseñando, para que todos vayamos creciendo en sentido académico y obviamente eso es un crecimiento en el sentido humano también, que será un ejemplo para nuestros alumnos inclusive. Así es, gracias. Sí, todo esto es parte de nuestra formación y dentro de nuestros valores a nivel personal. Estaba viendo algunos artículos que se hicieron durante, que fue el tiempo de pandemia, perdón, que mencionaba que dentro del COVID hubo un impacto global del 45%, más, esto sucedió en España, que los profesores y en las diferentes empresas sufren el 45% sufre estrés laboral y dentro del estrés y más si no hay una motivación monetaria, al final el docente se siente como colapsado, siente que no hay motivación y sucede que es la presión, entonces es donde empiezan a surgir también parte del conflicto laboral y ahí se va viendo el decaimiento que es del desempeño laboral. Y ahí es donde, que es el director, los supervisores o los directores distritales, vienen a intervenir. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Necesita un cambio o si necesita, es posible, no un descanso, sino que en algunos casos en esos casos, si ha pasado más de lo que corresponde, una sanción, un llamado de atención por parte de la persona, y si no también prepararse o capacitarse debido dentro del aula, o si no, ver realmente qué estoy fallando como persona. Comenta la profesora Sandra que debido a la exigencia de trabajo dentro y fuera de las aulas, se activa el estrés y muchas veces no lo podemos manejar adecuadamente. Así es, sucede en muchos casos y lo voy a hacer un ejemplo muy personal. Cuando siento que yo realmente estoy totalmente cargada y siento que ya no puedo, yo apago la computadora, apago el teléfono, dejo los libros y digo, no, totalmente siento que me estoy ya dañando, tanto mental y emocionalmente, entonces como persona nos cansamos, entonces necesitamos un tiempo de decir, no
necesito relajarme, necesito compartir, necesito salir. Entonces, no todo el tiempo tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo, porque somos seres humanos al final y tenemos una profesión, de esa profesión tenemos un trabajo. Y es aquí donde debemos de decir qué realmente estoy haciendo y qué está haciendo que se esté sobrepasando el estrés. También es importante recurrir a profesionales de la salud cuando sentimos ese cansancio que a veces no condice con lo que hemos hecho físicamente o mentalmente. Y porque si no nos tratamos adecuadamente con un profesional de la salud, podemos caer en depresión, que no es una tristeza, un cansancio momentáneo, sino que es una enfermedad y es de mucha tensión y gravedad. Gracias a Dios hoy en día hay maneras de superarlo, con medicación, con distintos tratamientos, pero tenemos que estar muy atentos porque, como decíamos al comienzo, los docentes solemos ser muy exigentes con nosotros mismos y nos cuesta tomarnos ese recreo que acaba de decir Dirla. Así es, muy bien el aporte. Para prevenir conflictos dentro del centro educativo, dentro del aula de clase, es importante tener una buena comunicación interna. Dentro de ellas, hay que poder conversar con la persona. Aquí es donde viene la comunicación, donde no vamos a empezar, como dicen, de un solo al tema que realmente queremos, sino que vamos a empezar tratándonos bien, saludándonos. Creo que dentro de la empatía y la cortesía, como dice, mantener todos los días y así tomando el medio que es de confianza al estudiante o también hasta con la persona que tenemos el problema. Y al final, como dicen, poder ir aclarando poco a poco cada uno de estos elementos para llegar, que es al otro, que es respetar que son las políticas o las reglas que hay en el centro educativo. Hay que cumplirlas al pie de la letra, porque también es como en la casa. En la casa hay reglas, hay normas, igual en el centro del trabajo, en la empresa, más en los centros educativos tan exigentes como son hoy en día. Otro punto muy importante que realmente como personas debemos tenerlo, que es parte de la empatía. Hay que ser muy empáticos. Quizás hoy puedo andar bien tranquila, bien dinámica, bien positiva, pero el otro compañero lo vemos que anda triste, lo vemos que anda desanimado. Aquí viene nuestra parte también, poderlo saludar, a veces hasta con un saludo, o darle una sonrisa, le puede cambiar el momento, le puede cambiar la tarde, pero no llegar tono. Es que vengo de un problema y llega al aula de clase así. Vaya, estudiantes, sacan sus libros y todo. Y ya llega a dirección. Buenas tardes, profesora. No, hay que tener hasta un tono bien amable para poder compartir hacia los demás, digamos. La empatía es muy fundamental. Podemos tener ciertas horas de estar laborando, pero creo que la amabilidad, sobre todo, no se nos puede ir de la mano. Otro de los elementos menciona que en horas laborales más empático, mientras que el 60% aceptaría un salario más bajo a cambio de una mayor empatía. Muchas veces que a veces si no hay una remuneración monetaria, ¿para qué voy a ser empático? ¿Por qué esto y lo otro? Pero al final es más personal y cada quien lo aplica, como dicen, a su manera. Y dentro de la empatía nos saltamos que es a la parte de un espacio de diálogo y de negociación. Mientras estemos nosotros tranquilos y tengamos la facilidad y la voluntad de poder resolver el problema, vamos a estar dispuestos a poder solucionar cualquier tipo de problemas. Al llegar al caso de que ser una persona totalmente madura también en el tema del que se está tratando, también tener la capacidad de poder negociar, porque al final lo que estamos favoreciendo es el bien común de todos y también de la persona que lo está enfrentando.
¿Alguna participación por los momentos? No. ¿Cómo manejar qué es la parte de resolución de conflictos? En el primer paso está cómo detectar, cómo puedo saber, cómo ha surgido. Si es en el aula de clase, pues el docente tiene esa varita mágica que cada uno de sus estudiantes los conoce. Y en muchos casos, si usted ve que no hay rendimiento, entonces usted empieza a ver qué es lo que pasa. Y es parte poder ayudar y poderlo detener en ese momento, si está en sus manos. Si no, pues hay que buscar la ayuda necesaria. También hay que poder identificar a aquellas personas que lo están y así poder hablar con otra persona. Si no está en nuestras manos y que realmente tenemos la voluntad de poder ayudarle a esta persona, va a tener la voluntad también de poder ayudarle a la otra. Si somos empáticos, si somos totalmente personas conscientes de lo que realmente le está pasando. ¿Cómo se puede motivar a los estudiantes a ser empáticos entre ellos mismos? Porque entre ellos mismos pues comentan, yo no me llevo con aquel grupo siempre va a estar en contra de lo que decimos nosotros, o esas dos muchachas nunca se han llevado con nadie desde primero de ciclo. Entonces, ¿cómo motivar a los estudiantes a ser empáticos entre ellos mismos en el salón de clase? Aquí viene el trabajo duro, que es el trabajo en equipo, estarlos intercambiando a ellos, estar haciendo actividades donde tengan más convivencia, donde al final ellos tengan más tiempo de compartir con quienes no se llevan. Sucede en algunos casos de que hay momentos de que sí, entre más enemigos sea usted con aquel compañero, pero si empezamos a poderlos tener en armonía, ese trabajo en equipo, al final van a resultar más amigos de lo que realmente se esperaba. Muchas gracias. Igual pueden hacerme las preguntas para yo irse leyendo, ¿verdad? Las Sí. profesoras están en el webinar. Está muy interesante la temática, así que pueden surgir preguntas. Las pueden hacer en el chat o pueden levantar la manito, ¿verdad? En reacciones para poderles dar la apertura del micrófono. En el caso de los adultos, yo no sé en otros países cómo se manejan. Por ejemplo, si surge un problema con el director de la escuela, del establecimiento, sea público o privado. En otros países pueden comentar los alumnos representantes de distintos lugares del mundo. En Argentina, por ejemplo, tenemos que hacer una nota formal dirigida al director o al equipo directivo, y normalmente hacemos una copia de esa nota formal para entregar al sindicato docente al que uno pertenece. No sé en otros países cómo lo manejan. Bueno, lo voy a hablar en el caso específico, ¿le contesto? De Honduras. De Honduras. Aquí, cuando realmente sucede eso, sí se le hace una copia, digamos, que es al profesor, que es aula de clase, y si es con el director, pues se levanta una nota, siempre hay supervisores por parte de la dirección distrital, donde se hace una pequeña reunión, una sesión, se le hace mención, se levanta la nota y se manda para la dirección distrital. Si la dirección distrital no toma las acciones correspondientes, se lleva a la departamental y así le llevan al juicio, que es parte del director. Había una pregunta, Enrique, de los participantes. Sí, había una consulta y decía, ¿cómo asumir el liderazgo de un evento cuando se tiene poca experiencia? La directora me dice que como profesora debía asumir la cabeza del proyecto y no promotoría. Como promotor.
como promotor. En este caso, todo profesor, y me imagino, al inicio se ve bien complejo cuando no está en la experiencia adecuada, pero ella tiene que hablarse y decirse a sí misma, yo soy capaz, yo puedo. Al final es motivación personal. Ella decir, no, puedo con este evento y buscar auxiliarse de libros en Google, digamos, ciertos PDFs. eh, ¿Cuáles son las habilidades de un líder? Que es hablar en público, poder relacionarse con los demás, poderse motivar, poder auxiliarse, digamos, en estos casos también con la persona que más se lleve ahí o decirle, necesito un asistente para que me auxilie porque el líder no todo lo va a hacer, tiene que delegar funciones al final. Entonces, ella tiene que prepararse también tanto emocional y personalmente para poder cumplir reto profesional en el área de liderazgo. Algo muy importante mencionaba Dirla, de buscar a una persona de los mismos maestros, ¿verdad? Que le apoyara, ¿verdad? Porque esa podría ser igual una respuesta que le pudiera dar usted a la directora en decirle, bueno, está bien, yo voy a ser la cabeza del proyecto, pero yo necesito a una persona que pues tenga experiencia, pero no ella lo va a hacer, sino que yo lo voy a hacer, pero la que tiene experiencia es la que me va a asesorar a mí, ¿verdad? Podría ser también otra idea. Dice una respuesta de la profesora Sandra, prepararse y saber que será perfecto, pero vencerá esos retos. Es un comentario que es motivador que le da la profe Sandra a la profe Eliana, ¿verdad? De prepararse, de dedicarse a la tarea que es asignada, de buscar apoyo con otros compañeros que sí han hecho X o Y trabajo ese mismo que le asignaron a ella, ¿verdad? Y para vencer los retos. Bonito comentario. Así es. Ella tiene que ver si realmente es de confianza, porque no todos realmente van a ser, como dicen, así. Ella tiene que ver y que realmente sea con honestidad con la persona que va a pedir ayuda, porque al final el líder no lo va a hacer todo. Tener un liderazgo al final tiene que delegar funciones. Y seguramente el conocimiento teórico lo tiene la profesora, porque de hecho ya es docente. Y Sí. como docente de más de 35 años le digo que no se preocupe, que haciendo es como uno aprende. Y muchas veces el hacer implica el equivocarse. Y como yo le digo a mis alumnos, equivocarse no está mal, no está prohibido. Tenemos que luego de equivocarnos en algo, tanto como alumnos como docentes, reflexionar a ver qué podemos aprender de ese error y cómo en la próxima ocasión podemos hacerlo de otra manera. Muy bien. ¿Podemos continuar? Muy bien. Estamos hablando sobre de los conflictos y parte de lo que puede suceder. Otra parte importante que por qué se producen los conflictos en la aula de clase, dentro de ellos el elemento tenemos que es una escucha reflexiva. Nosotros también tenemos que platicar, conversar, decirlo, con una persona realmente que tengamos confianza o realmente con quien nos puede escuchar, si es con la psicóloga del centro educativo, porque en las instituciones o centros educativos siempre hay un psicólogo que está para poder ayudar y apoyar. Y es poderle contar, poder desahogarse y parte de la escucha. Parafrasear cada uno de los elementos o problemas que le están afectando. Dentro de los juegos o los roles que se tienen, es poder dramatizar la situación del conflicto. Los estudiantes, en la mayor parte, ven las situaciones desde distintas perspectivas, que esto nos ayuda a podernos colocar en el lugar de ellos o ellos en el lugar de nosotros. Realmente cuando son totalmente adolescentes
con un razonamiento ya con madurez, y que esto les ayuda a obtener una actitud empática o buscar estrategias dentro del medio. Y al final es el arbitraje y la mediación. Un procedimiento concreto dentro del arbitraje consiste en llevar estrategias divididas, que esto nos permite poder contar con las dos versiones al final, que escuchar la primera parte y la segunda, para poder llegar a una conciliación y así tomar las medidas necesarias. Si el problema persiste dentro de ellos, puedes ayudar a los participantes a poder desarrollar cada una de las situaciones de las cuales ellos se encuentran, para poder motivarlo y decirle realmente esto está bien y esto no lo está. Y así pues, mantener la fiesta en paz y dentro de ella, al terminar el conflicto, llevarlo, pues darle el seguimiento necesario hasta que realmente haya un desenlace dentro del conflicto hacia la persona y hacia quienes fueron afectados. Bueno, Dirla, muchísimas gracias por tu disertación. Realmente fue muy amplia porque nos hablaste acerca de los conflictos entre los alumnos y los profesores, de los profesores entre sí, de los profesores con sus directivos. Así que hemos visto un pantallazo de todo lo que podríamos aprender acerca de este tema. Este es uno de los webinars gratuitos que siempre ofrecemos a través del Instituto MAR, donde van conociendo a distintos profesores y profesionales de distintos países, y tienen la posibilidad, los que lo necesiten, de solicitarnos el certificado acreditado con valor internacional, con validez internacional. Así que, respetando el tiempo de todos, queremos agradecerle al profesor Enrique Peña, que hizo de moderador en esta ocasión, por supuesto a la licenciada Dirla Zúñiga por su excelente puesta en voz de estos conocimientos, a todos los participantes. Les digo que seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Si necesitan alguna consulta a la profesora, ella seguramente se las va a responder, y voy a estar atendiéndolos personalmente si necesitan el certificado acreditante. Muchísimas gracias para todos y síganos en las redes para enterarse de las próximas capacitaciones. Y coméntenos si les gustaría que Dirla en un futuro pueda explicarnos aún más sobre este tema en un curso, no sé, de 3, 4 horas. ¿Qué les parece? ¿Querés decir unas palabras finales, Dirla, para despedirte? Muchas gracias a todos por la atención, por la amabilidad y por cada una de las opiniones dadas aquí en la charla, y también la participación de su persona y del compañero Enrique Peña. Sí, por el apoyo y realmente, como dicen, motivada aquí, compartiendo parte de los conocimientos, y agradecer cada minuto también de los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Dirla, por la excelente intervención en esta tarde. Solo voy a terminar de leer algunos comentarios. Dice la profe Sandra, deben de conocer las leyes educativas para que no lo sigan haciendo por omisión. Luego comparte la profesora Osiris, buenas tardes. Muchas gracias por el webinar. Excelente participación de la profesora. Luego dice la profe Sandra, muchísimas gracias y que estuvo excelente la capacitación. Y luego tenemos aquí un comentario de la profe Dunia,
Denia, perdón, y dice, buenas tardes, me encantó el tema. Yo quiero el certificado, por favor, ¿cómo lo puedo obtener? Entonces, se comunica al número de Marisa, ¿verdad? La que está encargada de ello, ¿verdad? Para que ella le va a dar los pasos a seguir para el certificado. Y luego dice aquí la profe Rosa Arriola, excelente tema, profesora. De mi parte, igual estuvo muy bonita la intervención, ¿verdad? Bonita temática, es algo que se ve a diario, ¿verdad? En los centros educativos, y debemos de aprender y de conocer cada una de las estrategias, formas, cómo trabajarlas, ¿verdad? Para que no nos estresemos. Así que, Sí. ¿hay alguna intervención más de parte de las participantes o palabras finales de la profe Dirla? ¿Verdad? Pues llegó el tiempo para poder cerrar este webinar. Es Nadie. breve lo que podemos aprender en 45 minutos. Todos se quedan con ganas de aprender más. Pero bueno, la posibilidad está. Seguramente convocaremos a Dirla para que pueda darnos un curso en cuanto a este tema y a muchos más que ya tiene preparado. Mi teléfono está en el grupo de WhatsApp, es el que más 54 284. ¿Lo vas copiando, Enrique, por favor? Más 54 284 04. 284, bien, 65 14 75. Revise a ver si Nos está bien. vemos enseguida en el grupo de WhatsApp. Yo voy a poner soy Marisa, así me hacen todas las preguntas que deseen. Lo dejamos al profe Enrique, que tiene otra clase en breve. Hasta luego. Pasen una Hasta feliz luego, un tarde. placer, Gracias. profe. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.